Hola familia, saludos para todos con la bendición de Dios. El tema de hoy nos va a invitar a tener en cuenta unos versículos de la palabra del Señor que fueron escritos en el Antiguo Testamento hace muchos años atrás. Nos invita la Biblia a reflexionar de una manera interesante en estos versículos porque hay unas preguntas que se hacen allí. Hay unas preguntas que se presentan en estos versos y que tienen sus respuestas también. Tienen respuestas para que nosotros nos demos cuenta de la manera que debemos pensar para el encuentro con el Señor. ¿Cómo nos vamos a presentar? ¿Cómo me presentaré ante Jehová Dios? Sí, porque muchas personas actualmente se preparan para presentarse ante los seres humanos, ante una asamblea, ante un gobernante, ante un diputado, un juez, y se preparan con su buen traje también, un traje limpio, organizado, y hasta con un discurso, y lo ensayan también. Y si eso sucede para presentarnos ante los seres humanos, ¿cuánto más para presentarnos ante Dios? La invitación de hoy en esta reflexión es a pensar en eso. ¿Con qué me presentaré ante Jehová Dios? Vamos a leer unos versos de la palabra del Señor. Vamos a leer unos versos en el libro de Miqueas, capítulo 6, los versos 6 al 8. Dice la Biblia: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es muy bonita la palabra del Señor. Estos textos nos invitan a pensar definitivamente, porque usted dirá, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, tiene mucho que ver con usted y conmigo. Aquí la Biblia no se refiere a muchas personas, no se refiere a millares de personas. Aquí la Biblia se refiere a usted y a mí. Está hablando en términos singular. Y por eso dice el texto: ¿con qué me presentaré? ¿Con qué me presentaré ante Jehová? No con qué nos presentaremos, porque así no habla estos versos. Se habla de una manera singular, para que usted reflexione, para que yo reflexione. Y entonces dice la Biblia: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Esa es una buena pregunta, porque hay varias preguntas aquí, pero tienen su respuesta. ¿Con qué se está presentando usted ante Jehová Dios? ¿Cómo se está presentando ante Jehová? ¿Cómo se está presentando ante el Señor Jesucristo? En el Antiguo Testamento era Jehová Dios, ahora es el Señor Jesucristo, pero es el mismo. No hay dos, ni mucho menos tres. Es el mismo, solo que en el Antiguo Testamento no estaba revelado el nombre. ¿Cuál es el nombre? El nombre es Jesús, Jesucristo. Él es el mismo. Entonces, ¿cómo se está presentando usted en el templo para adorar a Dios? ¿Se está presentando con un corazón en el que no hace justicia? ¿Se está presentando usted en el templo con un corazón con el que no ama la misericordia? ¿Se está presentando con un corazón que no se ha humillado ante el Señor Jesucristo? ¿Ante su Dios? ¿Ante el Señor, el Dios del universo? Porque las preguntas que se hacen aquí tienen esa respuesta. Allí en el verso 8. Mire, en el verso 6 dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? Porque eso era lo que ofrecía el pueblo de Israel. El pueblo de Israel ofrecía becerros y carneros y machos cabríos y cabras y ovejas en sacrificio ante Jehová. Pero
el profeta Miqueas le habla al pueblo inspirado por el Espíritu Santo y les dice: ¿con qué me presentaré? Porque el pueblo de Israel estaba en rebeldía contra Jehová Dios, como está en rebeldía el pueblo actual, el mundo actual. Mucha gente está en rebeldía contra Dios. No quieren arrepentirse, no quieren presentarse ante Él con un corazón limpio. Entonces Miqueas les habló y les dijo, inspirado por el Espíritu Santo: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Será que voy a usar todavía de estos becerros, de estos sacrificios? Como mucha gente hace actualmente. Mucha gente se va caminando para ciertos lugares a adorar una imagen, a presentarse ante una imagen hecha por manos humanas, que no ve, no oye, no camina, no siente, se empolva, se enmugra y se daña también. Y el ser humano tiene que volver a repararla. Nosotros debemos pensar para nosotros mismos, en sí mismos, y darnos cuenta que esos sacrificios no agradan a Dios. Y es lo que dice la Biblia: me presentaré ante Él con holocaustos o con becerros de un año. ¿Se agradará? Esa es una pregunta. Viene otra: ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Porque hay personas que hacen ofrendas en esencia y piensan que haciendo esas ofrendas van a recibir remisión de pecados, y así no es. Van a recibir el perdón de los pecados. Así no es. Hay otra pregunta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión? Porque en aquel tiempo los pueblos paganos ofrecían sus primogénitos a sus dioses paganos en holocausto, los hacían pasar por el fuego, los ofrecían en sacrificios para que supuestamente sus pecados fuesen perdonados, o para que su Dios pagano les hiciera el bien a ellos y para que fueran prosperados en la tierra. Y dice la pregunta: ¿daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? O sea, entregaré a mi propio hijo primogénito en sacrificio para redimir mi alma. Entonces viene la reflexión. Oh hombre, en el versículo 8, oh hombre, oh mujer, podríamos decirlo también, para todos aplica la palabra. Oh hombre, Él te ha declarado. ¿Quién Él? ¿Cuál Él? El Señor Jesucristo, nuestro Dios. Él te ha declarado lo que es bueno, lo que sirve para el ser humano. ¿Qué es lo que es bueno? Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Hay una petición, que son 3 cosas que pide Jehová Dios, o que le pedía Jehová Dios al pueblo de Israel a través del profeta Miqueas, que lo podemos aplicar hoy en día también. Estas 3 cosas que nos sirven para que nosotros nos presentemos con un corazón limpio y que agrade a Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué bonita es la palabra que nos enseña, que nos dice qué es lo que debemos hacer. Porque hay personas que se agradan mucho diciéndole a otras qué es lo que deben hacer, qué es lo que tienen que hacer. Y uso la palabra tienen que hacer. Y se lo dicen como con autoridad. Es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que hacer lo otro. Y eso no es así. Usted no tiene que ir a hacer nada. Usted debe hacer algo para presentarse ante el Señor Jesucristo. Porque si yo me expreso de esa manera, le estoy obligando a usted, le estoy imponiendo a usted que tiene que hacer algo. Y no es así. Porque dice la Biblia: Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide? El Señor Jesucristo está pidiendo solamente al ser humano cosas que el ser humano puede hacer. Si el ser humano no las pudiese hacer, estoy seguro que el Señor Jesucristo no las pediría, que Jehová Dios no las pediría, porque sería imposible de hacerlas. Pero como son posibles, entonces, ¿qué es lo que pide Jehová de ti? Dice: solamente hacer justicia. No dice
tiene que hacer justicia, solamente hacer justicia. Él está pidiendo eso, pero no se lo está imponiendo. Hacer justicia, amar misericordia, ame la misericordia y humillarte ante tu Dios. Ahora, si usted no quiere hacer eso, entonces ahí sí hay una inconveniencia grave, porque usted, pues entonces no podrá presentarse de la manera correcta delante de Dios con un corazón humilde, sencillo, humillado y también dispuesto a recibir la buena recompensa de la vida eterna. Porque si usted se presenta ante el Señor Jesucristo, cada vez que usted va al templo y se reúne en la congregación a adorar a Dios, se presenta usted sin hacer justicia en su corazón, usted no se está presentando conforme a lo que está mandando la palabra del Señor. Se está presentando de una manera injusta, porque dice la Biblia que solamente hacer justicia, eso es lo que pide Dios, pide Jehová Dios del ser humano, que se presente ante Él haciendo justicia. ¿Se presenta usted ante el Señor sin amar la misericordia? ¿No tiene usted misericordia con el próximo, o sea, con el prójimo, con el vecino, la vecina, el hijo, la hija, el hermano, la hermana, el amigo, la amiga, el esposo, la esposa, los hijos? Si no lo tiene, no se está presentando ante Él de la manera correcta. Y humillarte ante tu Dios. ¿Se está presentando usted con un corazón altivo? ¿Me estaré presentando yo con un corazón altivo? ¿Será que yo me estoy presentando sin hacer justicia y sin amar la misericordia y sin humillarme ante Dios? Porque si eso está pasando, entonces yo no me estoy ni preparando para el encuentro con el Señor Jesucristo en la eternidad, ni tampoco me estoy presentando en el templo cada vez que voy entre semana o los domingos, allí junto con la congregación, tampoco me estoy presentando ante Él con un corazón que hace justicia, que ama la misericordia y que está humillado ante Dios. Pongámosle mucho cuidado. Estas palabras, o mejor dicho, estos versículos son para mí, porque me invitan a reflexionar. Yo quiero reflexionar sobre esos versos, porque nada haría si no hago eso. Porque ¿qué pide Jehová de ti y de mí? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Será muy difícil eso? ¿Será que eso es complicado para el ser humano? Hay personas que lo hacen complicado porque quieren imponérselas a otros. Quieren decirle, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello, usted tiene que hacer lo otro. Y no es así. La cosa no es obligada. La cosa no es imponiendo mis principios o imponiendo mi forma de pensar o imponiendo lo que yo creo que debe hacerse. No es así. Porque el Evangelio del Señor Jesucristo no es lo que yo piense. El Evangelio del Señor Jesucristo es lo que está escrito en la Biblia. Una cosa es lo que yo piense y lo que quiera decirle a otro, y otra cosa es lo que esté escrito en la palabra del Señor. Esa es la reflexión que nosotros debemos hacer. Porque si a usted el predicador de turno viene y le dice que usted tiene que hacer una cosa, que tiene que hacer otra, pero él no la hace, él no cumple con eso, entonces ¿qué estamos haciendo? Si la persona que se dice que es su amigo, su amiga, su pariente, su mamá, su hermano, su hermana, le dice que usted tiene que hacer esto, pero esa persona no lo hace, entonces ¿en qué estamos? ¿Qué es lo que estamos practicando? ¿Cómo nos estamos presentando ante el Señor Jesucristo? Y estaríamos perdiendo el tiempo, estaríamos solamente tomándolo por costumbre de ir al templo una vez por semana, los domingos, y ya, por cumplir un compromiso con nuestros hijos o con nuestra esposa, nuestro esposo, o por sentirme bien internamente. Pero eso no es lo que manda la Escritura. Lo que manda la Escritura es que nos presentemos ante Dios todos los días con un corazón que hace justicia, que ama la misericordia y que esté humillado ante Él. Porque si hacemos eso, estamos obedeciendo la palabra del Señor y nos estamos preparando. De seguro nos estaremos preparando para el encuentro con el Señor Jesucristo, y el día que estemos ante Él,
entonces nos estamos presentando conforme a lo que mandó la palabra del Señor y vamos a salir victoriosos, vamos a recibir la recompensa de la vida eterna. Ese es el mensaje, esa es la palabra. La paz de Cristo y un abrazo para todos.